hermanos. Démosle gracias a Dios en esta tarde por este día. Señor, te damos gracias por esta hora, Señor, que nos permites venir a tu casa, Señor, al templo físico, Señor. Sabemos que tú vienes a este lugar, a la congregación de los santos, Señor. Te rogamos, Señor, que traigas con bien a cada vida que viene de camino. Señor, te suplicamos por los que están enfermos, que tú pongas tu mano de sanidad, Señor, de recuperación, Señor, en sus cuerpos físicos. Por favor, Señor, muchas gracias te damos en esta tarde. Señor, que podamos encontrar refrigerio en tu presencia, Señor. Míranos, por favor, y tócanos con tu mano tierna, llena de amor y de misericordia. Sigamos orando. Buenas noches, hermanos. Pongámonos de pie y exaltemos el nombre del Señor. Pues el Espíritu de Dios se mueve en mí, me
solo tú eres digno, Padre. Oh, solo tú eres digno, Señor, recibir toda honra y gloria, Señor. Oh, quien como tú, Señor, quien como tú, Padre. Oh, que tienes misericordia en nuestra vida, Señor. Solo tú, Señor. Oh, Señor, tienes misericordia aún del pueblo de la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias. Oh, porque no hay como tú, Señor. No hay como tú, Señor. Oh, gracias, Salvador, gracias. Oh, digno eres tú, Salvador. Digno eres tú, Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tener misericordia en nuestra vida, Señor. Oh, háblanos en esta hora, por favor, Padre. Por favor, Señor. Y gracias por estar aquí, Señor. Aún antes de que nosotros nos acercáramos a este lugar, Señor, tú ya estabas aquí, Señor. Gracias, Cordero, gracias. Oh, Salvador, gracias. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanos. Podemos sentarnos. A mi esposa le hacía el comentario de que para poder hablar del Señor hay mucho que decir, pero mi problema es difícil de explicarlo. Hay muchas ideas, pero es difícil ordenarlas. Pero que el Señor nos ayude en esta tarde, hermanos. Este pensamiento lleva por título Aprendiendo del Señor. Y para que entendamos un poco, hay varias cualidades, podríamos decir, en el carácter de nuestro Dios, que las podemos ver en Cristo. Y cada cualidad, ¿sí?, nos muestra algo. Podríamos pasar horas hablando de Él, ¿sí? Y en especial quisiera hablar sobre lo que es humildad. ¿Qué es ser humilde? Pues ¿qué significa la palabra humilde? Y significa manso, pobre y sumiso. Luego dije yo, bueno, entonces, ¿qué es manso? Y manso dice que es humilde, es alguien apacible y muy bueno. Hay algo en lo que el Señor ha estado hablándome desde hace mucho tiempo, desde que comencé mi caminata con el Señor, y es acerca de la humildad. Gracias a Dios, no muchos, pienso yo, conocen mi pasado, pero no es nada de lo que tenga que enorgullecerme, ni nada por el estilo, sino es algo que le he dicho a mi esposa, es algo de lo que muchas veces me he avergonzado. Y por eso les decía, quería compartirles sobre lo que es humildad.
Muchos hoy en día quieren y anhelamos tener el carácter del Señor, ¿sí? Pero poniéndonos a pensar un poco de lo que era el carácter del Señor, podemos ver que para llegar al carácter que Él tenía, ¿sí?, tuvo que pasar por muchas pruebas, muchos momentos difíciles. Y en la Escritura no vemos en ningún versículo donde veamos a Él que hable con soberbia, con arrogancia, ¿sí?, sino siempre fue una persona humilde. Su carácter en especial, ¿sí?, es algo que ha sido mi clamor por muchos años. Muchas de las prédicas que hemos estado escuchando nos han estado hablando de ello. El Señor está formando su carácter en nosotros y depende de nosotros si queremos ser como Él o ser una apariencia solamente. Muchos anhelamos ser como Cristo, ¿sí? Muchos predicadores hoy en iglesias seculares quisieran hacer los milagros que Él hacía, ¿sí?, o predicar a multitudes y hacerlo como Él lo hacía. Pero eso sería algo maravilloso, pero muchos no quieren tomar la cruz. Se han olvidado que hay un proceso al cual debemos ser sometidos. Para hacerlo un poco más fácil, es como querer ser un diamante que todos desearan tener, pero sin querer llevar un proceso para convertirnos en una joya. La otra vez yo veía el proceso para hacer un diamante y no es algo fácil, es algo bastante difícil. Primero tienen que encontrarlo, y para encontrarlo tienen que mover toneladas de tierra. Y ya cuando lo tienen, no es una piedra bonita, ¿va?, es una piedra rústica. Pero esa piedra la tienen que cortar y tallar. Y depende del que la corte, ¿sí? Si hace un buen corte y todo, si trabaja al 100%, va a tener mucho valor. Si no, la va a echar a perder. Y así es con nosotros, hermanos. Hace ya varios años el Señor me permitió trabajar en una marmolería y ver cada proceso que ahí se lleva con una piedra, en especial el jade. Esa piedra, a simple vista, no tiene ningún atractivo, ¿sí? Los fariseos veían eso en Cristo, ¿sí? Ellos esperaban ver a alguien que impactaba a las multitudes, ¿sí?, con su presencia, con su físico, ¿sí? Y por eso hemos escuchado muchos dichos, ¿sí?, que dicen, es que el colocho, ¿sí? Pero ¿quién les dijo a ellos que era colocho? Y que era rubio, de ojos azules. Sí, la Biblia dice que no haya ningún atractivo en él. Sí, pero siguiendo con eso, el jade necesita, aparte de que sea una persona especial quien la busque, no cualquiera va a ir a un río, va a encontrar una piedra y va a decir esto es jade, ¿va? Tiene que ser alguien que conoce, ¿sí?, alguien que sabe qué tipo de piedra es, para no tomar cualquier piedra. Si va a traer a alguien una piedra que no es jade, la va a llevar a una marmolería y le van a decir eso no sirve, ¿va? Para conocer al Señor es lo mismo, hermanos. Tenemos que escudriñar las Escrituras. En la marmolería,
esa piedra, primero hay unas piedras enormes que para poderlas meter a una máquina que va a sacar las placas, dependiendo del grosor que va a ser trabajada, ¿sí? Esa piedra va a tener que ser quebrada. Y después de quebrada, ¿sí? Va a ser metida esa máquina para sacar las placas. Luego de esas placas, ahí el que la va a trabajar le va a hacer un diseño, va a seguir cortando para luego llevarla al área de talla. Ahí la va a tallar, ¿sí? Para eso existen diferentes esmeriles. La va a tallar, luego de tallar la piedra la va a pasar al proceso de pulido. Y ya después del proceso de pulido va a venir el experto, la va a revisar. Si está bien cortada, bien pulida y que no haya ninguna falla para poderla llevar al mercado. Ese es un proceso bastante largo, pero se va a obtener una joya bastante bonita. Y esa pieza luego va a estar en el collar de alguien, en el anillo, el pendiente o arete como lo conocemos, o andar en un dije. Y así es nuestra vida, hermanos. Así es nuestra vida en Cristo. Hay un proceso al cual debemos ser sometidos, pero sabemos que al terminar ese proceso vamos a recibir grandes bendiciones si dejamos que el alfarero celestial nos moldee. Hemos escuchado unas predicas atrás que el hermano nos compartía de Jacob. Jacob era un hombre torcido, un engañador, pero con un anhelo en su corazón, y era el ser cambiado. Veíamos la vida de Esaú también. Tuvo su oportunidad de ser cambiado, pero él no quiso, porque no había un anhelo en su corazón. Él no quería pasar un proceso, ¿sí? Jacob recibió lo que él había hecho al inicio, ¿no? Él engañó y así fue engañado también para recibir, dice la Biblia que su salario fue cambiado 10 veces, y eso lo hizo su suegro, no fue alguien desconocido, sino alguien que él conocía, pero él no se amargó por eso, porque su anhelo era ser cambiado, ¿sí? Esaú, por su amargura en su corazón, perdió la primogenitura y perdió la bendición del Señor. Otro ejemplo que nos da era de Abraham, que salió de Ur de los Caldeos. Él necesitaba hacer un cambio en su vida, ¿sí? Dice la escritura que él salió sin saber a dónde iba. Y el hermano que nos compartía decía, bueno, él salió y sin saber a dónde iba, y ninguno de nosotros quisiera hoy salir de su casa sin saber a dónde ir, ¿sí? A menos que el Señor le hablara y le dijera, bueno, vas a tal lugar, y posiblemente lo haga, ¿no? Pero Abraham quería ser cambiado. No tenía temor al proceso que venía, sino su confianza estaba en el Señor. Caso contrario era Lot. Lot iba caminando con Abraham todo el tiempo, pero Lot no quería alejarse de la ciudad, por eso se fue haciendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma, ¿sí? Él amaba el mundo. Una de las características del Señor, como les decía, es su humildad. Por eso, si nos vamos a Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Como les repetía anteriormente, el pensamiento es aprendiendo del Señor. En este versículo Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. El carácter del Señor es ser manso y humilde, y es algo que Él quiere que aprendamos. Pero para eso necesitamos un proceso, un desierto. Muchos queremos ser un producto ya terminado, pero el Señor sabe el tiempo, y vemos que aún en el desierto hay bendición. Israel, mientras caminaba en el desierto, el Señor siempre trajo bendición sobre ellos. Sí, les dio agua que pudieran beber, les dio comida. Luego no les gustó la comida que tenían, que era el maná, y pidieron carne. Sí. El Señor sabe lo que necesitamos y Él nos da lo que necesitamos a tiempo, hermanos. No cuando nosotros queramos. Muchas veces queremos que el Señor nos dé las cosas ya, ¿sí? Pero el Señor sabe el tiempo. Muchas veces queremos que el proceso en el cual el Señor nos tiene termine ya, ¿sí? Porque ya queremos la bendición. Pero si recordamos lo de la piedra de jade, ¿sí? Nadie va a querer cargar una placa de jade ahí colgando en un collar, ¿sí? Sin ser pulida, sin ser tallada y pulida. Ninguna mujer, pienso yo, va a querer cargar un trozo de piedra ahí colgándole en el arete ahí y sin ningún atractivo. Caso contrario, cuando ya ha sido pulida, ¿sí? Tallada, ahí sí. Pero aún en el desierto Israel tenía bendición, y el Señor siempre tuvo el cuidado de ellos. Lo podemos ver en su caminata por el desierto, ¿sí? Pero a causa de su rebelión, el Señor los estuvo vagando 40 años en el desierto. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos para ver las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Algo que he aprendido en mi vida, hermanos, es que Dios tiene el control de todo y que Él es quien nos pone a prueba constantemente para ir formando su vida y carácter en nosotros. Manso y humilde son características del Señor. Y si alguien aún no cree, hermanos, que hay bendición al ser manso y humilde, veamos en 1 Samuel, en el capítulo 25, ¿sí? Y versículo 23. Si leen ahí esa historia, dice que David, ¿sí?, estuvo cuidando todo lo que tenía Nabal en el desierto. Los pastores de Nabal dan testimonio de eso. Pero el versículo 23 dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Si ustedes leen todo el capítulo, dice que Nabal era un hombre muy rico, ¿sí?, que tenía mucho ganado. Y David lo único que había hecho era mandar a sus hombres a pedirle comida, ¿sí?
porque en ese momento pues David tenía necesidad de eso. Pero Nabal, debido a sus riquezas, ¿sí?, no quería humillarse. Él era un hombre que era bien visto, me imagino, dentro del círculo que vivía, sí, y no quería humillarse, más bien respondió de mala forma a los hombres que mandó David, y por eso David decide a ir y terminar con todo lo que era de Nabal. Yo me imaginaba esa escena, ¿no? Y me imaginaba a Abigail, ¿sí? Dice que uno de los siervos llegó y le dijo, bueno, va a venir David y va a matar a todo lo que hay aquí en esta casa y acabar con todo lo que tiene Nabal, que era el esposo de Abigail en ese tiempo. Y la actitud de Abigail me sorprende porque en lugar de decirle a su gente o con las riquezas que tenía ir y enfrentar a David, ¿sí?, de otra forma hacerle guerra, no lo hizo, sino dice que ella fue al encuentro de David, ¿sí?, y cuando lo vio se bajó del asno y se postró sobre su rostro delante de David y se inclinó a tierra, dice. Es algo que refleja humildad. En el versículo 24 dice, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Abigail se humilló, por eso se postró en tierra, ¿sí? Y aparte de eso, ella no fue la que respondió mal, el que lo hizo fue su esposo, pero ella tuvo, ¿sí?, la humildad y echó esa carga sobre sí misma y fue y pidió perdón a David. Luego, si sigue leyendo el capítulo, dice que por esa actitud que tuvo Abigail, bueno, aparte de eso, por la actitud de Nabal murió, ¿sí? Entonces Abigail quedó viuda. Después, vemos que Abigail, ¿sí?, más adelante dice, en el versículo 42, dice, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Esa actitud de Abigail impresionó tanto al rey David que luego él manda por ella para que sea su esposa, y así fue. Abigail obtuvo una bendición ahí, convertirse en la esposa del rey. Podemos ver que Abigail dejó a un lado su posición social, el qué dirán de las personas, su riqueza no fue un obstáculo para humillarse. Somos pasados muchas veces por el fuego para ser purificados, para que algo del carácter del Señor sea formado en nosotros. Alguien manso no reclama sus derechos, es alguien que ha aprendido a ser humilde. En el Salmo 37, el versículo 11, si me acompañan ahí, hermanos. El versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Hay bendición para
aquellos que quieren ser mansos, aquellos que quieren adoptar el carácter del Señor. Los mansos van a heredar la tierra, no dice los altivos ni los orgullosos. Es triste ver cómo muchas personas en lo secular no quieren abandonar todo esto, aún conociendo la verdad. Hace años mi padre trabajó en una iglesia, en la restauración de una iglesia católica, y entonces él iba a un grupo de carismáticos, ¿sí? Y como iba a un grupo de carismáticos, le dieron trabajo rápido en ese lugar. Pero estando en ese lugar, el Señor le habló, ¿sí? Y se pasó a la iglesia evangélica. Entonces, en una ocasión él me decía, cuando él ya se pasó a la iglesia evangélica, las demás personas, sus demás compañeros de trabajo se enteraron, y entonces fueron y le dijeron al sacerdote encargado de esa iglesia y de la obra, le dijeron, bueno, él ya no está asistiendo a las reuniones, ahora es evangélico. Y pues mi padre me decía, yo al ir, bueno, luego me decía él, bueno, luego me dijeron, tienes que venir con el sacerdote porque él pide una reunión, ¿va? Entonces mi papá fue, y cuando él estaba, antes de entrar a la oficina, él pensó, bueno, este es mi último día de trabajo, y por si las dudas, ¿va?, voy a empezar a recoger toda mi herramienta para cuando salga a la oficina agarrar, como decimos muchos, mis maletas y me voy, ¿va?, porque de plano se acabó el trabajo. Y eso era lo que pensaban sus compañeros también, que al salir él de ese lugar iba a ir por sus cosas y retirarse del trabajo. Pero mi papá se dio una gran sorpresa, y es que cuando él entró a esa oficina, el sacerdote lo vio bastante serio y le dijo, puedes sentarte, y le ofreció una silla. Y mi papá se sentó y él dijo, voy a enfrentar las consecuencias, ¿va? Cuando el sacerdote le preguntó, ¿es cierto que no estás yendo a las reuniones con los carismáticos? Él le dijo, sí, es cierto. Y el sacerdote le dijo, bueno, entonces, ¿es cierto que te hiciste cristiano? Y mi papá le dijo, sí, es cierto. Cuando mi papá le iba a decir, le agradezco mucho por el trabajo, el sacerdote le dijo, mira, te felicito, has encontrado la verdad y no te apartes de ese lugar. Y mi papá me decía, mira, en ese rato, aparte de quedarme sin palabras, yo luego decía, Señor, Él sabe la verdad, pero no quiere abandonar su camino, no quiere dejar su comodidad. Y así es hoy en día, hermanos. Muchos tenemos miedo a ser metidos a un proceso en el cual el Señor nos muestre su carácter, nos enseñe a ser como Él. Mis hermanos saben que antes de venir al Evangelio era una persona totalmente diferente, pero al Señor cuando yo lo conocí, yo le decía, Señor, ayúdame a ser humilde,
a poder ser como tú. Al inicio, antes de acercarme a la iglesia evangélica, yo veía a los hermanos adentro cantar, quebrantarse y todo, pero mi carácter era otro. Y al inicio me daba gracia ver qué sucedía dentro de la iglesia evangélica. Pero ya cuando le pedí al Señor que me ayudara, el Señor pudo quebrantar ese corazón duro que tenía. Y esa ha sido mi oración. Señor, ayúdame cada día, dame de tu gracia. Cuando íbamos a los hospitales a dar un pan y un atolito, yo sabía que el Señor me había mostrado su misericordia, porque de muchas cosas que algunas personas estaban padeciendo yo ya las había pasado. Yo podía decir, el Señor sí puede hacer una obra en ti porque yo viví eso, ¿sí? Cuando llegamos al instituto con mi esposa en el 2013, en uno de los primeros servicios, el hermano Mario predicó, y esa noche le hizo una invitación al finalizar el servicio y a que la congregación pasara al frente para ser ungidos con aceite. Y yo en ese momento me quedé en mi lugar, no le dije nada a mi familia y no pasé. Pero al siguiente día estaba bien arrepentido, decía yo, Señor, ¿por qué no me moví de mi lugar? Y el Señor me mostró que aún había orgullo en mi corazón. Y yo dije, Señor, quita eso, por favor. Yo no pasé en esa ocasión y luego me arrepentí. Pero el Señor me dio nuevamente la oportunidad de ser ungido. El Señor me dio una oportunidad como muy pocas me ha dado en la vida. Estaba pasando por un desierto bastante difícil, una prueba muy grande. Y no quería molestar a nadie, según yo, mi orgullo. Y en esos días le dije, Señor, ayúdame a humillarme. El 23 de enero del 2019 aproximadamente, vine a mi pastor y hablé con él. Traía a mi familia y le dije que él nos ungiera con aceite. El hermano había predicado sobre Santiago 5:14. Si me acompañan ahí. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Desde ese día, mi salud fue cambiando. El desierto fue aún más fácil. Pero el Señor me estaba enseñando que Él se acerca a los humildes.
y a los orgullosos los ve de lejos. El Señor me enseñó a pedir socorro de los cielos. Y ahora esa es mi preocupación con mis hijos. El hermano Julio compartía acerca de qué es lo que uno ve en un espejo. ¿Sí? Y como padres, sabemos que nuestros hijos, bueno, cuando son pequeños, dijo hermano Miguel, nosotros somos sus héroes. Y como somos sus héroes, ¿sí? Ellos quieren llegar a ser lo que nosotros somos, lo que ellos ven en nosotros, todo lo que nosotros hacemos. Ya sea porque tengamos hijos hombres o mujeres, ¿sí? Ellos siempre quieren imitar algo de lo que nosotros hacemos. Y mi preocupación ahora es qué es lo que están viendo mis hijos en mí y qué ejemplo quieren seguir, ¿sí? Y yo sé que aquí hay muchos padres y ellos pueden dar testimonio que así es. Las hijas mujeres quieren imitar a la mamá, ¿sí? Su forma de peinar, su forma de vestir, los perfumes que usa, el color de zapatos que lleva a la iglesia. Los hijos varones quieren peinarse igual al papá, quieren llevar corbata a la iglesia, quieren llevar los zapatos lustrados. Podríamos hablar de muchos detalles, hermanos. Pero ¿qué si no somos un ejemplo que agrade al Señor? Eso ha sido una carga en mi vida. Y desde entonces le he dicho al Señor, ayúdame a ser alguien que quiera adoptar tu carácter, ¿sí? Y a no ser el hombre viejo, sino ser un hombre nuevo, alguien que te ame, te busque, para que mis hijos hagan lo mismo. Aunque sea un proceso difícil en nuestras vidas, a tratar con nuestro orgullo, a tratar con muchas cosas que no agradan al Señor, hermanos, que vamos a tener ese anhelo. Que podamos anhelar al Señor y que podamos caminar con Él, ¿sí? Que nuestros hijos puedan ver en nosotros alguien que agrada al Señor, alguien que busca al Señor. Hermano Javier compartía en cierta ocasión en el instituto, decía, nuestros hijos salen corregidos y aumentados, y eso fue algo que puso temor en mi corazón, porque si yo estoy haciendo algo mal, mis hijos no lo van a hacer al doble, lo van a hacer aún mayor. Pero si yo estoy haciendo algo bien, mis hijos lo harán mejor. Pero que la gracia del Señor nos ayude, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos. Que aparte de ser un canto, puede ser un clamor en nuestros corazones. Yo sé que muchos aquí estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos, pero que podamos pedirle la gracia al Señor
para que Él nos dé lo que Él quiere de su carácter formar en nosotros, para que sea formado también en nuestros hijos. Yo sé que hay muchos jóvenes aún aquí que no se han casado y yo sé que un día van a tener hijos y que desde hoy sea ese clamor en su corazón para que un día no solo ustedes, sino también sus hijos, su esposa, en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres, su esposo, puedan llegar al Señor como familia. Amén. Caminar, Señor, más cerca de ti. Señor, danos de tu gracia, por favor, Padre. Oh, Señor, anhelamos caminar cada día más cerca de ti, Señor. Oh, Señor, para que nuestro carácter, Señor, sea formado en ti, Señor. Oh, por amor a tu nombre, Señor. Oh, por favor, derrama gracia diaria, Señor. Para que podamos, Señor, llegar un día, Señor, a la meta con nuestra familia, con nuestros hijos, Señor. Por amor a tu nombre, Señor, derrama de tu gracia esta noche, Señor. Oh, por favor, Señor, por favor. Oh, por favor, Cordero. Por favor. Oh, Salvador, por favor. Caminar, Señor, más cerca de ti. Deseo
pero también hay uvas agrias y amargas que arruinan tu reino, Señor. Por favor, haznos esas uvas que te traen gozo, que te traen alegría y contentamiento a tu corazón, Señor. Líbranos de ser de las uvas agrias. Oh, sí, Señor. Señor, no queremos aparentar a traerte gozo, Señor, y lo que acarreamos es juicio para otros. Señor, por favor, haz un milagro en nuestra vida. Ciertamente tú, Señor de gloria, nos creaste a tu imagen y semejanza, pero nosotros buscamos muchas perversiones, Señor. Ten misericordia, Señor, para darte gozo y alabanza cada día, Señor. Te pedimos, Señor, por favor, que quites de nuestro corazón la apariencia falsa, Señor. Por favor, Señor. Hazlo, Padre, en nuestros corazones. Que así sea, Señor, en nuestros corazones. Ese anhelo de caminar como tú anduviste en esa tierra, Padre. Que sea nuestro ejemplo diario, Señor, para una caminata viva en nuestras vidas, Señor. Y que de esa misma manera nuestros hijos, Señor, los que vienen detrás de nosotros, Padre, puedan anhelar, caminar y correr a tus pies, Señor, haciendo tu voluntad perfecta, Señor, y agradando tu corazón, Señor. Por favor, Padre, que sea un anhelo diario en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor, que pueda hacerse vida en nosotros. Por amor a tu nombre te lo suplicamos, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que cada palabra que hayamos escuchado esta noche haya quedado grabada no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Amén. Que anhelemos esa caminata, esa vida que el Señor Jesús estuvo caminando en esa tierra, que nosotros lo anhelemos de la misma manera. Amén. Nuestros pastores no estuvieron esa noche, ambos están enfermos, su hermano Alfredo también, y así rogamos sus oraciones, hermanos, por la vida de ellos, que el Señor pueda tocar no solo la vida de nuestros pastores, sino la vida de cada hermano de la congregación que está pasando por tiempos de enfermedad. Yo sé que, como hablábamos con los pastores hoy en la tarde, el anhelo de ellos es estar al pendiente de cada familia, al pendiente de cada hermano, de cada necesidad. Yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos experimentado en algún momento. Cuando más lo necesitamos, ellos están ahí, al pendiente de nosotros. Entonces, que yo creo que también el cuerpo se cansa y se desgasta, ¿verdad? Entonces también les pasó factura a ellos, pero que en nuestras oraciones, hermanos, podamos llevarlos a ellos en oración todas las mañanas y todo el tiempo que podamos. Amén. Hay refacción para los hermanos que quieran compartir un tiempo. Los esperamos ahí en la refacción y que el Señor les bendiga y los pueda llevar con bendición a sus hogares. Amén. Feliz noche.